Wendy Crespi, nuevamente bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas Muy buenos gracias. días. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Y qué tal acerca de las cejas? Oye, traes un tema interesantísimo, sobre todo de gran preocupación de muchas de las mujeres. Saber Totalmente. cómo depilar una ceja según nuestro tipo de rostro. Y aparte, también yo creo que muchísimas mujeres que no saben esto, o muchas de las personas con las cuales yo he tenido como mucho contacto, tienen la ceja errónea. Y qué importante es la ceja porque te da toda la expresión, Sí, ¿no? completamente. Toda la expresión y toda la personalidad también, ¿no? Y enmarca, como decíamos hace rato, los ojos, ¿no? Entonces, en cejas tenemos muchísimo de qué hablar, ¿no? Si nosotros hablamos para iniciar acerca de si yo me quiero perfilar la ceja, pues sí, definitivamente tienes que conocer tu forma de rostro. Y el día de hoy, igual que la vez pasada, vamos a hablar de rostros largos y de rostros cortos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a estudiar acerca de maquillaje? Que hay dos formas de maquillarme o dos formas de generar como esta forma en nuestra cejita. La primera va a ser en formas más diagonales y la segunda va a ser en formas más horizontales. Y con ilusión óptica lo vamos a leer. Cuando nosotros tenemos ilusión óptica en líneas horizontales, entonces si por ejemplo nosotros en la vestimenta nos ponemos rayas horizontales en una blusa, por ejemplo, la ilusión óptica que se forma es de verme más ancha y mucho más chaparrita, ¿no? Por eso dicen como hay que tener cuidado con este tipo de líneas. Pasa exactamente lo mismo en nuestro rostro. En las cejas, si nosotros tenemos una ceja mucho más acostada, entonces estamos haciendo que mi rostro se vea más ancho y mucho más chaparrito. Lo cual, pues, es bueno para las personas que tienen rostros muy largos. Chaparro te refieres a que se vea el cuello también un poco más pequeño, ¿no? Sí, reduce de alguna manera. Exactamente. Independientemente del grosor que le demos a esta línea. Sí, evidentemente entre más gruesa la línea, más ilusión óptica va a ser. Entre más delgada, menos. Sin embargo, ahorita la moda sí está en una ceja mucho más gruesa. Eso quería preguntarte, ¿este tipo de tendencias de ceja muy gruesa, muy alargada, le va a todo tipo de rostro? No, no le va a todo tipo de rostro porque generalmente lo que hace sí es achicarme, ¿no? Que lo vemos mucho con Cara Delevingne, como este tipo de modelos que están como con ceja muy tupida, que su rostro se ve mucho más cortito. Y entonces tenemos la otra parte que sería una ceja mucho más en diagonal, que es una ceja mucho más en pico. Esta ceja entonces lo que hacen todas las diagonales va a ser extender o hacer una extensión en mi rostro. Alargar tu rostro. Exactamente, que es muy bueno para los rostros cortos, que aquí en México muchísimas personas tenemos rostros cortitos. ¿Más redondos? Exacto, más redondeados. Entonces si quiero perfilar un poco mi rostro, entonces hacer como una línea en sentido diagonal va a ser como una muy buena opción. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchísimas personas como que dicen, yo no quiero ir a un especialista, yo lo quiero hacer en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo intento? Porque si tú quita, pero hay que aprender. terminas fatal, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando una ceja está mal depilada? No sé si compartan esto conmigo. La expresión de la cara se ve como enojada, como triste, totalmente diferente. Yo creo que sí hay que ponernos en manos de especialistas, ¿no? Para poder, una, definir qué tipo de delineado y dos, hacerlo correctamente. Así es, porque luego la depilación, al hacerla mal, es tan difícil recuperar nuevamente el vello. Sí, por supuesto, porque hay muchas veces que no te vuelve a crecer, ¿no? Imagínate. Entonces tenemos muchísimas que tienen cejas delgaditititas que ya no les volvió a crecer y que entonces tenemos que utilizar herramientas como la micropigmentación, etcétera. Entonces yo lo que siempre recomiendo es agarra un lápiz delineador en color muy clarito, como un blanco, por ejemplo, y empieza a iluminar todo este vello que tú quieres que quitar para generar como la forma, y al final en el espejo se va a ver nada más la forma en la cual quedaría finalmente tu ceja, ¿no? Muy bien, ejercicio. Por si no vamos con un especialista, evidentemente es mucho mejor ir con un especialista. Es recomendable, ¿no? Totalmente. Pero bueno, mucha gente prefiere hacerlo desde casa, ¿no? Exactamente, la forma más adecuada de eliminar el vello es con la pinza, con cera. Con cera yo no recomiendo porque con cera puedes arrancar muchísimos más, que a lo mejor dices no era por ahí, ¿no? Y de repente huecos como en la ceja. Y luego también dicen, y tú me corregirás, que el tanto uso de la cera también puede tumbar un poco el párpado. Sí, entonces ablanda ligeramente el párpado y entonces podríamos llegar a tener como un poco de párpado caído. No queremos eso, no queremos de tiempo, claro que no queremos nada caído. Nada caído. Bueno, y para nosotros definir en dónde tiene que comenzar una ceja, dónde tiene que elevarse y dónde tiene que terminar, lo único que necesitamos es utilizar una como pequeño lápiz, ¿no? Un pequeño lápiz el cual vamos a posicionar siempre junto a nuestra nariz, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos el lápiz en la aleta de nuestra nariz y lo subimos pasando por nuestro lagrimal, es ahí donde tiene que comenzar mi ceja.
Nunca más al centro, nunca más afuera, porque lo que hago es hacer que mis ojos se vean muy separados o a ver que mis ojos se vean muy juntos, ¿no? Y el segundo punto, el cual tenemos que considerar, va a ser el término de mi ceja. El término de mi ceja igual, posicionamos el lápiz en la aleta de mi nariz y luego lo llevamos a donde termina mi ojo, hacia arriba, en diagonal, y es ahí donde tiene que terminar mi ceja. Y justo algo que tú dijiste es bien importante, a veces se me ven ojitos tristes. Esto es porque la ceja cae mucho más de lo que debería de estar. Wendy, ¿y el tatuado de ceja lo recomiendas? No, más bien la micropigmentación, que es pelo por pelo. Me ¿no? gusta más esa. Exacto. Y la elevación es justo a la mitad, igual, el lápiz aquí y al centro del ojo tiene que estar la parte más elevada de mi ceja. Muy bien. Y también se le puede dar ilusión al ojo con esta técnica, elevándolo de repente un poquito más si el ojo es caído. Sí, si mi ojo se empieza a caer cuando ya nosotros estamos creciendo en edad y entonces empiezo a tener como el párpado un poquito más caído, entonces puedo elevar con un poco de micropigmentación también. Y entonces hace que mi ojo se vea mucho más abierto. Muy bien. Hablabas de hacer el ejercicio para maquillarlo. Es recomendable utilizar un creyón, por ejemplo, en maquillaje o sombra, porque también se dice que el creyón tapa el poro y tumba el vello. Sí, es mucho mejor en sombra, es muchísimo mejor en sombra. Lo que podemos hacer es tomar un pincel, mojar el pincel, poner sombra y empezar a perfilar, a como definir la ceja, y esto hace que se vea como mucho más natural, ¿no? Y bonita. Y hablando de la micropigmentación, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Es como una especie de tatuaje, pero temporal, como dura alrededor de 4 a 6 meses. Es lo ideal. El chiste es que no se vea como una plasta, ¿no? Como el tatuaje normal es como una mancha, y la micropigmentación temporal te hacen pelo por pelo y se ve muchísimo más bonito. Como más tenue, ¿no? Exacto. Más difuminado. Exacto. Quizás. ¿Qué pasa igual cuando nosotros nos pintamos el cabello? De repente soy rubia ceniza y tengo la ceja negra, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta este tipo de detalles, ¿no? Perfecto. Wendy, muchísimas gracias por todas estas Wendy. sugerencias tan útiles para nuestras televidentes en casa. Ya saben que hay opciones. Nosotros